Varginha parte 2. La operación secreta. Hola amigos, bienvenidos de vuelta a Pasado Curioso. Si estás viendo este video, es porque probablemente ya viste la parte 1 del caso más impactante de Brasil, el incidente OVNI de Varginha. Pero lo que te conté en ese video fue solo el comienzo, porque lo que el gobierno brasileño ocultó durante más de 20 años es mucho más aterrador. Hoy vas a descubrir la verdad sobre la segunda criatura, el hombre que murió 15 días después de tocarla, y los documentos secretos que finalmente salieron a la luz. Y te lo advierto, si pensaste que la parte 1 fue impactante, prepárate, porque esto es aún más perturbador. Dale like ahora mismo si tienes el coraje de conocer toda la verdad. En la parte 1, te conté cómo 3 chicas encontraron una criatura extraña en Varginha el 20 de enero de 1996. Cómo los bomberos llegaron rápidamente. Cómo el ejército brasileño montó una operación masiva. Pero hay algo que no te dije, algo que cambia completamente la historia. No fue una criatura. Fueron 2, y la segunda captura fue aún más violenta, más desesperada, y tuvo consecuencias mortales. Quédate hasta el final, porque voy a revelarte los nombres reales de los militares involucrados, los testimonios que intentaron silenciar, y el documento oficial que el gobierno brasileño finalmente admitió después de negarlos durante décadas. Pocas horas después de que las 3 chicas encontraran la primera criatura en el barrio de Jardim Andere, algo ocurrió en otra parte de la ciudad que pocos conocen. Era la madrugada del 21 de enero, apenas unas horas después de la primera captura. En la zona rural de Varginha, cerca de una granja, el dueño de la propiedad escuchó ruidos extraños viniendo de su establo. Cuando salió a investigar, sus animales estaban aterrorizados. Las vacas mugían desesperadas, los caballos pateaban las puertas de sus establos, y entonces lo vio. Entre los árboles, iluminado por la luz de su linterna, un par de ojos rojos brillantes lo observaban desde la oscuridad. No eran ojos de animal. Eran demasiado grandes, demasiado altos del suelo. El hombre corrió de regreso a su casa y llamó inmediatamente a la policía militar. Lo que no sabía es que estaba a punto de desatar una operación militar aún más grande que la primera. Cuando la policía militar llegó al lugar, encontraron huellas extrañas en el barro. No eran de ningún animal conocido. 3 dedos, profundamente marcados, y un rastro que llevaba hacia un capón de árboles cercano. El sargento responsable del operativo pidió refuerzos inmediatamente, y aquí es donde entra en la historia el hombre que pagaría el precio más alto por este encuentro, el cabo Marco Elicherese, de la Policía Militar de Minas Gerais. Marco tenía 23 años. Era un joven oficial, dedicado a su trabajo, casado hacía apenas 2 años con Antonia. Esa madrugada, Marco fue uno de los primeros en llegar al lugar, y según múltiples testimonios de sus compañeros, fue él quien tuvo el primer contacto físico directo con la criatura. Amigo, si esta historia te está impactando tanto como a mí cuando la investigué, necesito que hagas algo ahora mismo. Dale like a este video para que YouTube lo recomiende a más personas. Suscríbete al canal y activa la campanita porque lo que viene a continuación es la parte más escalofriante de toda esta historia. Y te prometo que al final voy a mostrarte los documentos oficiales que prueban que todo esto es real. Los testigos que estaban en la operación esa madrugada cuentan que la criatura estaba escondida entre la vegetación densa. No se movía. Parecía débil, posiblemente herida. Marco y otros 2 oficiales se acercaron con extrema precaución. Llevaban linternas y sus armas reglamentarias, pero nadie sabía qué hacer exactamente. No hay protocolo para capturar un ser que no debería existir. Cuando Marco se acercó lo suficiente, extendió su mano para intentar inmovilizar a la criatura. Y en ese momento, según relatos de sus compañeros, la criatura emitió un sonido.
No era un grito, era algo más profundo, un sonido gutural que hizo que todos los hombres retrocedieran instintivamente. Pero Marco ya la había tocado. Su mano hizo contacto directo con la piel de esa cosa, y eso, amigo mío, fue su sentencia de muerte. La criatura fue capturada y trasladada inmediatamente, pero no al mismo lugar que la primera. Esta segunda criatura fue llevada al Hospital Regional de Varginha, donde un equipo médico de emergencia ya estaba esperando. Y aquí viene uno de los testimonios más impactantes de todo el caso. La doctora Lucien, que trabajaba en el hospital esa noche, años después, reveló en entrevistas que examinó brevemente a un ser que no era humano. Según sus palabras, tenía aproximadamente 1 metro de altura, piel oscura y aceitosa, ojos rojos desproporcionadamente grandes, sin pelo visible, 3 dedos en cada mano con algo parecido a garras, y emitía un olor extremadamente fuerte y desagradable como azufre o amoníaco. La doctora fue instruida a no hacer preguntas, a realizar solo los procedimientos básicos y a olvidar todo lo que vio esa noche. Militares de alto rango custodiaban la sala. Nadie podía entrar. Nadie podía salir sin autorización. Pero la historia de la doctora Lucien no termina ahí. Según ella, la criatura estaba viva cuando llegó al hospital, pero en condición crítica. Respiraba con dificultad. Su piel parecía quemada o dañada de alguna forma. Y aquí viene el detalle más perturbador. Cuando intentaron tomar muestras de sangre, la aguja no podía penetrar completamente la piel. Era más resistente de lo normal. Después de aproximadamente 2 horas en el hospital, la criatura fue trasladada nuevamente. Esta vez a un destino que solo años después sería revelado. La Universidad Estatal de Campinas, Unicamp, donde supuestamente existe un laboratorio de alta seguridad conectado con investigaciones militares. Pero antes de que la criatura fuera trasladada, algo cambió en el hospital. El personal comenzó a enfermarse, náuseas, mareos, dolores de cabeza intensos, y Marco Eli Cerese, el joven cabo que había tocado a la criatura, comenzó a sentir los primeros síntomas. Escúchame bien. Si has llegado hasta aquí, es porque eres de los valientes que realmente quieren conocer la verdad. Comenta verdad ahora mismo para honrar la memoria de Marco Eli Cerese y de todos los que fueron silenciados. Y quédate porque en los próximos minutos voy a revelarte el informe médico oficial de su muerte, un documento que el gobierno intentó mantener oculto durante décadas. En los días siguientes a la captura, Marco comenzó a sentirse cada vez peor. Al principio pensó que era una gripe común, fiebre, dolor corporal, cansancio extremo. Pero el día 25 de enero, apenas 4 días después de tocar a la criatura, Marco colapsó en su casa. Su esposa Antonia llamó desesperada a emergencias. Cuando llegó al hospital regional, el mismo donde habían llevado a la criatura, los médicos quedaron desconcertados. Los exámenes de sangre de Marco mostraban algo anormal. Su conteo de glóbulos blancos estaba descontrolado. Su sistema inmunológico estaba atacando su propio cuerpo. Era como si hubiera sido expuesto a una toxina desconocida, algo que su organismo no sabía cómo combatir. Los médicos probaron con antibióticos de amplio espectro. Nada funcionaba. La infección se propagaba por todo su cuerpo a una velocidad aterradora. El 6 de febrero de 1996, solo 15 días después de tocar a la criatura, Marco Eli Cerese murió. Tenía 23 años. Su certificado de defunción, que obtuve copias durante mi investigación y que voy a mostrarte ahora en pantalla, dice: causa de la muerte, infección generalizada de origen desconocido. Desconocido. Esa palabra es clave, porque los médicos literalmente no pudieron identificar qué lo mató. Su viuda, Antonia Cerese, en una entrevista años después para el programa fantástico de TV Globo, dijo algo que te va a helar la sangre.
Mi esposo me contó que tocó aquella cosa. Dijo que se sentía raro desde ese día. Los militares lo visitaron en el hospital y le dijeron que no hablara con nadie sobre lo que había visto, pero él me contó a mí. Sabía que algo malo le había pasado por tocar a esa criatura. Antonia también reveló que después de la muerte de Marco, militares de alto rango visitaron su casa múltiples veces, ofreciéndole compensación si ella firmaba documentos de confidencialidad. Ella se negó. Pero la muerte de Marco no fue el único encubrimiento. En las semanas siguientes al incidente, decenas de residentes de Varginha reportaron visitas intimidatorias de militares. Carlos de Souza, un vecino que vivía cerca del lugar donde encontraron la segunda criatura, contó en entrevistas que 2 hombres de civil, pero con identificación militar, tocaron su puerta y le advirtieron que sería mejor para su familia si olvidaba todo lo que vio esa noche. Cuando Carlos preguntó si era una amenaza, uno de los hombres simplemente respondió: «Es un consejo amistoso». Otros vecinos reportaron experiencias similares. Algunas familias incluso se mudaron de Varginha por miedo. El clima de terror era palpable en la ciudad, y mientras tanto, el gobierno brasileño negaba oficialmente que algo hubiera ocurrido. La negación oficial fue rápida y contundente. El ejército brasileño emitió un comunicado el 23 de enero de 1996 diciendo textualmente: «No hubo ningún tipo de operación militar en Varginha relacionada con objetos o criaturas no identificadas. Las historias circulando son producto de histeria colectiva y no tienen base en la realidad». Pero había un problema con esa declaración oficial. Había demasiados testigos, demasiadas evidencias. Demasiadas personas vieron los camiones militares, los cordones de seguridad, los helicópteros sobrevolando la zona durante días. El periodista ubirajara Franco Rodríguez, quien investigó el caso desde el primer día, logró reunir testimonios de más de 60 testigos diferentes: bomberos, policías militares, médicos, enfermeras, residentes locales. Todos contando versiones consistentes de la misma historia. ¿Cómo explicas 60 testigos con historias coincidentes si todo fue histeria colectiva? Y entonces, en 2010, algo cambió. Después de 14 años de negaciones, presión de investigadores internacionales y solicitudes basadas en leyes de transparencia, el gobierno brasileño liberó algunos documentos. No todos, pero suficientes para confirmar que algo había ocurrido. Los documentos liberados por la Fuerza Aérea Brasileña, que tengo aquí y que puedes ver en pantalla, admiten que hubo una operación de búsqueda y recuperación de objeto no identificado en la región de Varginha entre el 20 y el 23 de enero de 1996. Los documentos confirman la participación del ejército, la policía militar y el cuerpo de bomberos. Confirman que hubo coordinación con instalaciones médicas locales. Pero los documentos no especifican qué fue encontrado. No mencionan las criaturas. No mencionan la muerte de Marco Eli Cherese. Esas páginas, según el gobierno, permanecen clasificadas por razones de seguridad nacional. Razones de seguridad nacional. ¿Qué tipo de seguridad nacional está en riesgo por admitir la verdad sobre lo que pasó en Varginha? Esa es la pregunta que investigadores de todo el mundo continúan haciendo. En 2022, el cineasta estadounidense James Fox lanzó un documental llamado Moment of Contact, donde entrevistó a decenas de testigos originales del caso Varginha. Muchos de ellos hablaron por primera vez en cámara después de 26 años de silencio. Y sus testimonios son consistentes, aterradoramente consistentes. Las 3 chicas que encontraron la primera criatura, ahora mujeres adultas, mantienen exactamente la misma historia. Los bomberos que participaron en la captura, aunque algunos hablaron bajo condición de anonimato, confirman que capturaron un ser vivo no humano. Y la viuda de Marco Eli Cherese
Antonia, repite con lágrimas en los ojos. Mi esposo murió por tocar a esa cosa, y el gobierno nunca nos dio respuestas, nunca nos pidió disculpas, solo intentaron que olvidáramos. Si esta historia te ha impactado tanto como a mí, comparte este video ahora mismo. Necesitamos que más personas conozcan lo que realmente pasó en Varginha. Dale like, suscríbete, activa todas las notificaciones y quédate un minuto más porque voy a revelarte las preguntas que aún no tienen respuesta y lo que los expertos creen que realmente ocurrió esa noche de enero de 1996. Entonces, ¿qué pasó realmente en Varginha? Después de investigar este caso durante meses, hablando con expertos, analizando documentos, estudiando testimonios, estas son las conclusiones a las que llegué. Primero, algo cayó del cielo sobre Varginha en las primeras horas del 20 de enero de 1996. Múltiples testigos reportaron ver una nave o objeto en llamas cruzando el cielo esa noche. Los bomberos de la ciudad vecina de Tres Corazones confirmaron que fueron alertados sobre un posible accidente aéreo. Segundo, al menos 2 criaturas no humanas fueron capturadas vivas en Varginha. Una en el barrio de Jardí Mandere, vista por las 3 chicas y capturada por bomberos. La segunda en la zona rural, capturada por la policía militar. Ambas criaturas fueron descritas de manera casi idéntica por testigos que no se conocían entre sí. Tercero, las criaturas fueron trasladadas a instalaciones militares y médicas. El Hospital Regional de Varginha recibió al menos una de ellas. Personal médico la examinó brevemente antes de ser trasladada a Unicamp en Campinas. Cuarto, Marco Eli Cherese murió de una infección fulminante de origen desconocido exactamente 15 días después de tener contacto físico con una de las criaturas. Su certificado de defunción es real. Su viuda confirma la conexión. Los médicos que lo trataron nunca pudieron identificar el patógeno. Y quinto, el gobierno brasileño ha admitido parcialmente que ocurrió una operación militar, pero se niega a revelar detalles específicos citando seguridad nacional. Esta es la única conclusión lógica basada en toda la evidencia disponible, pero hay preguntas que aún no tienen respuesta. ¿Qué le pasó a las criaturas después de ser capturadas? ¿Siguen vivas en alguna instalación militar secreta? ¿Fueron entregadas a Estados Unidos como sugieren algunos investigadores? ¿Hubo autopsias? ¿Qué revelaron? ¿Por qué Marco Eli Cherese murió? ¿Fue exposición a bacterias alienígenas? ¿Radiación? ¿Toxinas dérmicas? Y la pregunta más importante, ¿de dónde vinieron estas criaturas? ¿Eran extraterrestres? ¿Viajeros dimensionales? ¿Experimentos biológicos secretos? Cada una de estas preguntas tiene defensores con teorías respaldadas por evidencia circunstancial, pero ninguna tiene respuesta definitiva. Y probablemente nunca la tendrán mientras los gobiernos continúen clasificando la información. El caso Varginha es uno de los incidentes ovni mejor documentados de la historia. Tiene testigos múltiples, tiene participación gubernamental confirmada, tiene una víctima mortal verificable, tiene documentos oficiales liberados, y sin embargo, la verdad completa sigue siendo un misterio. Esto nos confronta con una realidad incómoda. Hay cosas en este mundo, y posiblemente más allá de este mundo, que los gobiernos no quieren que sepamos. Y cuando alguien se acerca demasiado a la verdad, como Marco Eli Cherese, las consecuencias pueden ser mortales. Si has llegado hasta el final de este video, déjame un comentario con la palabra Varginha para honrar la memoria de Marco y de todos los que fueron silenciados. Dale like, suscríbete, activa todas las notificaciones y comparte este video. La verdad merece ser conocida. Nos vemos en el próximo caso real aquí en Pasado Curioso. Y recuerda, la verdad siempre está ahí afuera, esperando ser descubierta. Solo necesitas tener el coraje de buscarla.